Estamos en el Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, en la Expo Técnica. Vamos a mirar un poco más por acá. Tenemos de todo. Hay experimentos, hay trabajos hechos por los niños y por los jóvenes. Es una hermosa presentación que se hace con una concurrencia muy numerosa de padres, de familia, los estudiantes por supuesto acompañados por sus docentes, todos muy amables, correctos. Tenemos que reconocer siempre y felicitar la labor de la directora, de la profesora María Angélica. Estamos acá recorriendo lo que es en este caso la Expo Técnica del Colegio Cooperativo, del Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá. Acá pueden ver ustedes los stands con los chicos, ¿verdad? Haciendo cada uno de los niños haciendo una exposición de los trabajos que en este caso están presentando. Esto es una demostración de la capacidad de los niños y de los jóvenes y del trabajo también de los docentes del Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá. Este es el stand del cuarto grado, turno mañana, Natalicio Talavera, que en este caso presentaron un trabajo que dice conocimiento acerca del efecto de la luz en el crecimiento de las plantas. Y bueno, hay que felicitar al Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá por este hermoso trabajo que están haciendo con los niños y los jóvenes. Aquí con la destacada, laboriosa directora del Colegio Politécnico Cooperativa Capiatá, la profesora María Angélica, para preguntarle cómo están haciendo esta actividad, cuántos días, qué se presenta. Sí, son 3 días. Empezamos el martes con una conferencia internacional donde una gran cantidad de público pudo asistir de manera presencial y también de manera virtual a través de la transmisión en directo. Continuamos ayer con la inauguración oficial de esta muestra del trabajo de los alumnos y culmina hoy al mediodía. Estamos cerrando, ya a la tarde van a ser los procesos de premiación. Destacamos que los miembros del jurado fueron personas de CONACYT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, de la Facultad de Politécnica, del INAES y de otras instituciones que se adhirieron de tal forma a garantizar que sean evaluados objetivamente y con calidad. Y esta tarde ya la premiación, donde los premios van a ser certificaciones que les permiten representar a nuestro país en diferentes partes del mundo y bueno, una fiesta de la ciencia y tecnología. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes están en el colegio? Y en total tenemos 1.850 alumnos que están con procesos de investigación porque creemos que la metodología de proyectos es una herramienta fundamental para introducirle en el mundo de la investigación y confiamos y estamos viendo los resultados. Un trabajo impresionante de los niños y de los jóvenes y por supuesto de los padres de familia que son los que están detrás de ellos apoyando en todo momento, a los profesores, tutores que les acompañaron, les guiaron y fruto de eso es lo que hoy vemos, toda una fiesta de la ciencia, de la investigación, de la tecnología. Excelente, felicidades directora. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias.